hablemos de algo bastante interesante, que serían los decks de 0 cartas. A estas alturas, seguramente en la temporada anterior, en la Season 1, durante el Great Rift, ya vimos a alguien utilizar este tipo de decks, los decks de 0 cartas, y también hemos visto seguramente a alguna persona que ha subido gameplays a YouTube que ha utilizado un equipo en el que un único personaje era el que tenía sus cartas en la mano y los demás personajes que lo acompañaban no tenían ninguna carta en sus decks. Básicamente, por si no lo estamos viendo aún, sería el deck este que llevo con Mirrin. Ni una sola carta en el deck. Básicamente por eso se les llama decks de 0 cartas. Simple. Y estos decks son básicamente para que el personaje con el que tengamos el deck de 0 cartas no tome acción durante el combate, así evitando que sus cartas puedan salirnos en cuando robemos las cartas y también que el personaje con el que vayamos a estar haciendo la mayor cantidad de daño, que lo he visto normalmente con Narja, pues sus cartas vayan ciclando muchísimo más rápido, ya que si llevamos a dos personajes con el deck de 0 cartas, tendríamos, como vendría siendo este deck de Minarja, son 11 cartas, así que solo tendríamos estas 11 cartas en el draw pile, por lo que únicamente estaríamos utilizando las cartas que nos interesan en todo momento. Y básicamente en esto consiste los decks de 0 cartas, pero es que hasta ahora ha sido bastante complicado el poder llegar a conseguir un personaje que tenga este deck como el de Mirrin, con 0 cartas, ya que la manera en cómo funcionaba el eliminar cartas y cuánto Faint Memory acumulábamos para el Save Data era bastante curioso, ya que para conseguir tener un deck de 0 cartas, como serían el de mi intento de Maribel, intenté que tuviese un deck de 0 cartas, pero no pude y me acabé quedando con un deck de una carta, que es una carta de upgrade, que este tipo de deck se conoce como los low card decks, que básicamente un deck en el que tienes una o dos cartas de upgrade, que una vez las utilizas durante todo el combate no vuelven a aparecer, por lo que también se pueden considerar como decks de semi 0 cartas, sobre todo si llevamos las cartas de upgrade que tengan epifanías de coste 0, a ser posible. Y como vemos aquí, en este deck de Maribel es un save data de antes de que empezase esta temporada número 2 y el de Rin es de ahora que ha empezado la temporada número 2, porque aquí podemos ver la cantidad de cartas copiadas 0 y la cantidad de cartas que hemos removido 5, mientras en el de Maribel no lo podemos ver porque aún no estaba implementado este recurso de ver la cantidad de cartas que hemos removido y las que hemos copiado. Por lo que anteriormente era bastante más difícil, también por el hecho de que la cantidad de Faint Memory que conseguíamos cuantas más cartas eliminábamos era mucho mayor. Al eliminar dos cartas ya teníamos 50 de Faint Memory, al eliminar 3 ya eran 100 y al eliminar la cuarta, que era el máximo que queríamos eliminar, ya subía a 170, que era el máximo de Faint Memory que podíamos conseguir, yendo en un caos de tier 14 con el modo pesadilla activado que lo convertía en un caos de tier 15. Así que hasta ahora había sido bastante difícil el poder conseguir estos decks de 0 cartas. Sobre todo porque para conseguir estos decks de 0 cartas teníamos que llevar a los personajes prácticamente sin subir, porque los potenciales tenían que estar tal que así, sin subir este primer potencial, que es el que al principio de la run en el caos nos da una de las cartas que pueden ganar epifanías del personaje. Así que era bastante complicado. Primero teníamos que subir un personaje que no utilizásemos para que no le tuviésemos subidos los potenciales y luego utilizar a este personaje y dentro del caos conseguir que se quedase con 0 cartas o con una carta que tuviese una upgrade para que pudiésemos conseguir el deck de 0 cartas o el deck de una carta de upgrade que luego desaparecería convirtiendo el deck en una de 0 cartas durante el combate. Pero ahora con la actualización se ha vuelto muchísimo más fácil. Las cartas de los personajes, ahora únicamente las 4 cartas principales de los personajes son los que nos van a acumular Faint Memory, que serían estas 4 de arriba de Rin
Y cada vez que eliminamos una de estas, se nos suman 20 puntos de Feint Memory a nuestro Save Data. Como vemos aquí, eliminé en la run que hice con Rin estas 4 cartas, por lo que tengo 80 de Feint Memory. Pero también han añadido que las otras 4 cartas, si las eliminamos, no ganamos nada de Feint Memory. Por lo que también es un punto extra, ya que normalmente es bastante difícil que únicamente nos salgan 4 cartas del personaje que estamos intentando quitarle todas las cartas para tener un deck de 0 cartas. Y lo que normalmente solía pasar es que conseguíamos que nos saliese la cuarta carta, que podía ser ya sea una de estas 5 cartas de Epifanía, y ya luego en algún punto de la run, si no teníamos suerte y nos salían los eventos que tenían que salirnos, como el de convertir una carta en la poción mutante del laboratorio cero, para que después al salir del caos esa carta se borrase de nuestro deck. Antes de llegar a eso, a lo mejor nos había salido una quinta carta y ya teníamos 5 cartas que eliminar. Y para eso ya no nos llegaba la cantidad de Feint Memory que podíamos llegar a conseguir. Y ahora con la actualización esto se ha vuelto muchísimo más fácil, ya que, como digo, únicamente las 4 cartas de arriba nos estarán consumiendo el Feint Memory de la Save Data, por lo que únicamente eliminando esas 4 ya llegaremos con 80 como mucho de Feint Data para cuando acabemos el caos o cuando ya tengamos todas las cartas eliminadas del deck del personaje, poder salir del caos y ya está. Y básicamente así es como se construiría el deck de 0 cartas. Y vámonos ahora con el caos, vámonos al Zero System, ya que anteriormente la mejor manera de conseguir este save data de 0 cartas era aquí, en el laboratorio 0, ya que teníamos la carta mutante que nos convertía una de nuestras cartas en esta poción mutante que después cuando salíamos se borraba la carta del deck y teníamos una carta menos que remover. Pero ahora con la actualización se ha vuelto posible hacerlo en cualquier lugar. Podemos hacerlo aquí en el City of Mist o también en el Twin Stars Shadow. Básicamente lo podemos hacer en cualquier lugar ahora, ya que el máximo de Feint Memory que vamos a conseguir son 80 puntos. Eso sí, teniendo en cuenta que como máximo vamos a poder con cada personaje remover 5 cartas de su deck. Para ir viéndolo, ya que tenemos este caos de temporada, este va a ser el lugar principal en el que vamos a querer conseguir estos decks de 0 cartas, ya que podemos entrar en el caos, vamos a entrar directamente y podemos ver las diferentes opciones que nos ofrece este representante divino que nos aparece aquí al principio. Y lo que tenemos que buscar principalmente es aquí en la tercera opción una que nos diga que nos elimina un 30% de la vida o nos aumenta el estrés de los personajes en 20 puntos, pero nos deja eliminar 2 cartas. Vamos a salir y vemos que, aunque salgamos sin haber entrado en el caos ni nada, se sigue conservando este caos y podemos volver a entrar una y otra vez. Volvemos a entrar y a ver si esta vez nos sale alguno de los que necesitamos de quitar 2 cartas. Y básicamente sería este uno de ellos. Nos aumenta el estrés en 20 y nos deja eliminar 2 cartas de un personaje. Básicamente este sería el inicio ideal de esta run para conseguir el deck de 0 cartas. Eliminamos esto, entramos al caos y vamos avanzando, ya que en este caos de temporada, al menos de momento por lo que he jugado, hay bastantes eventos que te dicen selecciona una carta para removerla y básicamente nos lo hacen muchísimo más fácil para conseguir remover estas 4 o 5 cartas, dependiendo de cuánto tardemos en que nos salgan estos eventos, para conseguir este deck de 0 cartas. Si me vengo aquí a los combatientes, el último deck de 0 cartas que he conseguido ha sido con Nine y básicamente ha sido esto, 0 cartas y lo he hecho bastante fácil. Aquí vemos que tiene más Feint Memory, 110 de 120 creo que era el máximo que podía conseguir en la run que lo he hecho. Y básicamente es porque cuando tenemos los objetos que tienen los efectos del Coliseo, básicamente cada efecto nos acumula 10 puntos de Feint Memory.
por lo que también hay que tener cuidado un poco con esto, ya que a lo mejor por estos defectos nos hace pasarnos un poco del Feint Memory y a lo mejor nos acaban devolviendo una carta que otra. Pero bueno, una vez visto todo esto, ¿para qué nos sirve tener un deck de 0 cartas aparte de para que un personaje único pueda tener sus cartas en la mano todo el tiempo? Pues básicamente no sirve tampoco para mucho. La única utilidad que tiene es esto, que el personaje principal del equipo, el que vaya a estar haciendo más daño de todos, sea el personaje que tenga todo el rato sus cartas en la mano. Pero podemos sacarle mucho provecho con personajes como Narja, la Chizuru también, Haru también es un personaje que gasta muchísimos puntos de acción, pero que al llevarlo con un save data de 0 cartas con los aliados, únicamente vamos a estar consumiendo los puntos de AP con la Haru. Y básicamente cualquier DPS, la propia Sereniel, después Yuki también, con Nine también podemos llegar a utilizarlo. Y básicamente cualquier personaje del juego puede beneficiarse un poco de ir acompañado con al menos un personaje que tenga este deck de 0 cartas. Pero el personaje que más lo aprovecha actualmente sería esta, Beryl, ya que actualmente es uno de los personajes más fuertes para pasarte la torre espiral únicamente por este deck. Un deck en el que llevamos 4 Opening Found que con esta epifanía de que cuando retenemos una carta causamos un daño extra igual al 150% a un enemigo random, y con esta carta copiada 4 veces, básicamente por cada carta que retengamos en nuestra mano con Beryl, estaremos causando 4 hits por carta, lo que a lo largo del combate se acaba traduciendo en 20 hits por turno, 40 hits por turno casi. Así que si básicamente estás teniendo problemas en el pasarte la torre, ahora que tenemos estas facilidades para conseguir estos decks de 0 cartas, como el de mi Nine o el de mi Rin, puedes aprovecharlo, conseguir estos decks bastante fácilmente y después nos vamos a la torre espiral después de buildear a la Beryl y entramos, formamos el equipo, lo llevaba así, pero ahora va con Rin y Nine, entramos al combate y vamos a ver lo fácil que es setear a este equipo para que la Beryl empiece a hacer un daño absurdo. Vemos, las únicas cartas que nos salen son las de Beryl, ya que son las únicas que hay en la mano. Y lo primero, utilizamos los Opening Found, tantos como podamos. En este caso solo puedo 3 porque son los 3 APs que tengo. Y vamos a ver, tenemos 2 cartas de Beryl en la mano que tienen Retain. Y hemos activado 3 Opening Founds, lo que son 6 hits. De momento es poco, pero más adelante vamos a ver que se traduce en muchísimo daño, ya que vamos a ir acumulando cada vez más y más cartas. Aquí utilizamos el cuarto Opening Found y ya son 12 hits por tener 3 cartas en la mano, lo que significa que este enemigo se va a morir, literalmente. Ahí se acaba la primera oleada y ahora con la segunda oleada tenemos otra carta más y ya son 16 hits. Lo que me va a estar fastidiando un poco son estas cartas que ha creado Nine hasta que el enemigo me ataque, lo más probable. Porque son una carta de uno de sus equipamientos. O no, ya se han activado. Mejor, perfecto. Así que eso es lo único que hay que ir haciendo durante el combate. Vamos creando las cartas con Beryl y también, ya que vamos reteniendo las cartas, estas van aumentando su cantidad de daño, ya que es en lo que destacan las cartas de Beryl. Cuanto más tiempo las retengamos en la mano, más daño van a ir acumulando. Y básicamente es ir haciendo esto con este equipo. Así que hago un pequeño corte y nos vemos con el jefe. Y bueno, ya justo acabo de entrar contra el jefe, ya no me caben más cartas en la mano, así que vamos a ver un poco el espectáculo que es capaz de provocar Nine. Digo, la Beryl. Le meto los 2 de vulnerabilidad al enemigo y únicamente nos queda
observar la cantidad de disparos que hace Beryl en esto con tantas cartas que tiene. Aquí, si fuese un único enemigo, lo más probable es que ya le hubiese bajado todo el escudo, por lo que es bastante más recomendable utilizar este tipo de estrategia contra un único enemigo. Aquí lo más probable es que me acaben matando, a no ser que elimine a uno de estos dos enemigos, pero no parece que vaya a ser el caso, ya que los hits se están repartiendo demasiado. Pues sí, acaban matándome, pero es eso. Este equipo está extremadamente roto. Es únicamente tener un buen RNG contra los enemigos y que básicamente no hagas como yo y lleves a la Nine con este equipamiento, porque yo pensaba que iba a ser algo bastante bueno, pero el que me cree las Rocket Punch acaba siendo más un nerfeo para la propia Beryl, ya que podría haber tenido una carta más de no ser por este equipamiento, pero también está bastante bien, ya que nos proporciona algo de daño para la propia Nine. Luego también le llevo con esta pechera, que cuando ningún aliado utiliza una carta de ataque durante ese turno, conseguimos un escudo al final del turno. Por lo que con Beryl, sobre todo, no vamos a estar utilizando las cartas de ataque, por lo que siempre estaremos ganando al final del turno un 100% de escudo, fijo. Así que nada, básicamente eso sería los decks de 0 cartas, el por qué son algo bastante importante, ya que con algunos equipos, con la Beryl, que básicamente retenemos cartas infinitas y hacemos muchos hits cada turno con el personaje, son una de las mejores opciones. Así que nada, con esto ya habríamos visto un poco cómo crear los decks de 0 cartas. Actualmente es algo muchísimo más factible para todo el mundo, a diferencia de cómo ha sido hasta ahora. Y yo voy a estar seguramente buildeando a alguno más de mis personajes, como la Maribel, que le tengo que acabar de buscar el deck de 0 cartas antes de subirle el potencial, que quiero subirle el potencial para conseguirle un buen deck. Y también a Amir, que ahora que he reiniciado a Cassius, voy a acabar de subir a Amir, ya que está bastante bien el personaje. Y básicamente eso sería todo para conseguir un deck de 0 cartas. Pero hagamos un pequeño repaso primero antes de finalizar para que quede todo claro. Para conseguir el deck de 0 cartas, lo que estaremos buscando primero de todo es que al entrar en el caos y estar con el representante divino, tener la opción de remover 2 cartas. Después, durante la run del caos, intentar remover las otras 2 o 3 cartas de ese personaje, y una vez lo hayamos conseguido, o acabamos esa run del caos o podemos salir. Eso dependiendo de cada persona. Eso sí, hay que tener en cuenta que para conseguir estos decks de 0 cartas hay que tener al personaje sin el potencial subido, porque se puede conseguir con el potencial subido, pero se complica bastante más. Y también intentar llevar al personaje que queremos conseguir el deck de 0 cartas con al menos el Memory Fragment equipado, ya que es posible que si no llevamos el Memory Fragment equipado, nos acaben matando durante la run antes de conseguir el deck de 0 cartas con el personaje. Y ya estaría. Con eso conseguimos el deck de 0 cartas con el personaje que queramos y ya podemos llegar a utilizarlo con el personaje que queramos, acompañando a Narja, a Nine, a la Beryl Torreta y ya está. Así que, sin mucho más que añadir, espero que te haya servido de ayuda este vídeo y que ahora puedas buildear un deck de 0 cartas muchísimo más fácil. Y me acabo de fijar que la Orlea en esta ilustración tiene una bolsa de patatas ahí tirada en el suelo. Bueno, cosas que acabo de darme cuenta después de tener ya hace un mes esta ilustración de Orlea. Así que nada, sin mucho más que añadir, hasta aquí estaré llegando a este vídeo y nos estaremos viendo en el próximo.